podrán encontrar un ejemplo del libro para cada integrante de la familia. ¿Te parece si vamos a ver esta nota? Vamos. Vamos. La edición número 17 de la Feria del Libro en el Zócalo tiene como país invitado este año a Chile, una nación que ha dado a la literatura grandes plumas y aportaciones importantes a la música. Un país con el que varios episodios de la historia moderna nos vincula. Y por eso este año queríamos voltear a ver a Latinoamérica. Y bueno, este año estamos celebrando 100 años con Violeta Parra, entonces nos parecía que era un buen momento para invitar a las letras chilenas. Obras como las de Pablo Neruda, Isabel Allende o Gabriela Mistral, solo por mencionar algunos autores, están a la venta para que el público pueda acercarse y conocer a estos grandes escritores, a los cuales ya no se les puede identificar solo como chilenos, pues se han vuelto universales. Con las cuales además la Ciudad de México ha tenido, bueno, y México en general, ha tenido un hermanamiento, ¿no? Tenemos autores muy importantes que son de origen chileno, pero que hemos adoptado prácticamente como propios, como Roberto Bolaños, con Violeta Parra misma. Entonces nos parecía interesante que Chile tuviera una presencia este año en la feria. México recibió a intelectuales chilenos luego del golpe de Estado de 1973. Es en nuestro país donde encontraron refugio y hoy se celebra esta hermandad con muestras de la cultura chilena en esta Feria Internacional del Libro, además de encontrar obras clásicas de diversos autores y diferentes casas editoriales. Tenemos aproximadamente como 290 editores, expositores que representan a más de 700 sellos editoriales. Entonces realmente creo que en términos de oferta editorial tenemos una gran muestra de lo que ocurre tanto en nuestra Ciudad de México como en la República Mexicana. Esta feria recibirá a los visitantes hasta el próximo 22 de octubre con más de 1,400 actividades artísticas. Con imágenes de Andrés Brito, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.